¿Querés que te comparta? Dale, por favor. Me tenés que Ah, habilitar. perdón. Ahí ya debería estar. A ver, sí. Esto fue, del ejercicio 1 fue lo único que pude hacer. Empezar a plantear más o menos y decir que para calcular el tensor, eventualmente iba a tener que trabajar con Steiner porque me pedían calcular respecto a un eje que distaba una distancia e, una excentricidad, del centro de inercia. Está bien, ok. Entonces, sí, bueno, distintas estrategias hay en principio, pero una razonable es calcular el tensor de inercia respecto al centro de masa y después por Steiner trasladarlo, ¿no? Sí, como bien Claro. decís. Este, bueno, a ver, el tensor de inercia ahí probablemente te haya quedado, No, es que no lo pude bueno, calcular. No me daba cuenta cómo calcularlo bien. Es decir, cómo aplicar Steiner, es decir, este R cuadrado por ρ diferencial de volumen. No sabía cómo extrapolarlo a los demás ejes. Por ejemplo, en el IXX no sabía si estaba bien plantearlo como el espesor sobre 2 al cuadrado por ρ. Tampoco me podía o me daba idea de cómo determinar los límites de integración. está bien. A ver, déjame ver la expresión bien de Steiner por las dudas. Vos tenés la expresión de... Claro, porque lo que no entiendo ahí es que tenés una... ¿Qué es esa integral que estás mostrando ahí? Porque eso ya sería Esta, directamente... Claro. eso sale de la definición que nos habían dado, o sea, de la demostración del teorema, que determinaban un IZZ' como la integral en el volumen de la variación de una coordenada más la otra al cuadrado más la otra coordenada al cuadrado por ρ diferencial de volumen. Entonces, cuando distribuía, le terminaban quedando tres integrales. Una terminaba siendo esta, la IZZ, respecto al centro de masa, y la otra era esta integral R cuadrado por ρ diferencial de B. Eso Claro, venía ya pasa de la... que... Ah, bien, ahí está, ahí veo, eso te quedó la masa por la excentricidad al cuadrado, que Sí, resulta. Claro, porque sí, siempre termina resultando eso, y más en estos casos de, o sea, estás moviendo, siempre Steiner estás moviendo ejes paralelos, ¿no? claro. Entonces, lo que te resulta es la masa total, lo que que tenés que sumar por la distancia al cuadrado. Bueno, esa distancia, bueno, está claro ahí quién es, ¿no? O sea, es esa Sí, sí, excentricidad. sí, Ahora vos lo que decís, bueno, y eso es lo que te suma al eje Z, Z', Z', o Z, digamos, o sea, dependiendo claro, claro, sí, sería el Z, el ZZ en este caso. claro, ese de ahí. Vos llamaste al Z, ¿cómo lo llamaste? ¿Al Z cuál? Claro, porque acá veo, básicamente tenés dos ejes distintos, ¿no? Uno, el Z', Sí. Z', y el Z' y el Z. Hay que discernir Ah, está bien, eso. está bien. No, el Z' es este. Vamos a esperar que este no se ve, este color no Está se ve. bien, es el desplazado. Entonces podríamos llamar al Z, sería el eje, un eje principal que pasa por el baricentro. Claro, Entonces vos movés al Z', un eje paralelo, o sea, el Z es paralelo al Z'. sí, Entonces, en el tensor de inercia lo que te aparece es
que el que está desplazado respecto al centro de masa, le sumás un término de inercia que va como la masa por la distancia al cuadrado. Bien. O Sí, sea, hasta ahí. sería, vos agarrás y calculás el tensor de inercia en ejes principales. Ah, ya te entendí. Bien. Vos tenés el tensor de inercia en ejes principales. Ya está, lo pudiste calcular de alguna manera, digamos. O sea, después vemos Sí, cómo sí. lo calculás. Ahora vos agarrás y me decís, bueno, yo quiero calcular el tensor de inercia, pero en estos nuevos ejes. Ahora, estos nuevos ejes son los ejes X, Y, Z'. O podríamos decir X', Y', Z', donde hay una traslación del Z contra el Z'. Bien. Que también estaría con el X. Que también estaría... No, porque fíjate, el X no, lo que estás trasladando es el eje Z nomás. Fíjate que es un movimiento que transcurre en el plano el XY, transcurre en el plano XY, o sea, estás trasladando el eje Z, moviendo el Ah, eje está bien. Z. Bien. O sea, la traslación es del eje Z nada más. Claro. O sea, que no estaría el momento de inercia del el IXX termina siendo igual en los dos casos, en el de IXX y el de IXX', porque la única traslación es en el eje Z. Hola, Nico. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Si no me confundo, sí. A ver, por las dudas. ¿Qué están viendo? ¿El 1? Sí. Sí. Fíjate que creo que el punto en el que te piden el momento de inercia es en la superficie del disco y a una excentricidad E. Sí, pero el punto no está sobre la excentricidad. Eso es un problema del dibujo. Siempre estuvo ahí ese drama. ¿Cómo no? Me parece que sí, ¿eh? Está Es simplemente el desplazamiento que te pide es un desplazamiento, pero que sigue centrado en el espesor. No te lo pide mover dos veces. A ver, lo voy a chequear por las dudas. Me parece que no, dice que está sobre una de las caras de la zona. Siempre hubo un tema con este ejercicio, porque fue el como eje un error Z. del dibujo que se fue propagando. Dice que el eje Z, que es perpendicular a la escala del disco y tiene una excentricidad E. Parecería que... Está bien, pero te pide el momento de inercia respecto de qué punto. El sistema del X y Z. Sí, no estoy viendo el dibujo, por eso. Ah, ¿No? perdón, Porque... en el origen de coordenadas. O sea, el origen, como el Claro, sistema pero no, ese, no sobre una cara. en una cara. En una cara una excentricidad E. En una cara una Note que excentricidad el E. sistema X y Z tiene su origen sobre una de las caras del disco y que el eje Z, que es perpendicular a una de las caras del disco, tiene una excentricidad E. No dice respecto a qué, pero respecto al Ah, está sistema. bien, ahí está en el dibujo. Bueno, mira, yo lo que estoy casi seguro que lo que pide, y que esto es un error del dibujo, es que el punto, el origen del centro del sistema de referencia donde te pide, está en el centro. ¿Eso para qué es? Para justamente usar Steiner, para ir del tensor de inercia en el centro de masa a un punto paralelo que lo llevas. O sea, Está bien. trasladar los ejes en forma paralela. Si no me confundo, lo pide respecto de ese punto. Bien. O sea Y que es un drama del dibujo que siempre prestó confusión, y bueno, creo que Aníbal siempre nos lo repite. desde una vista, entonces, para ya que me quede este,
el eje donde tengo que calcular todo, es decir, el cero de todo, sería acá, visto en una vista, desde una vista. Y el centro de inercias está metido acá adentro. Podés hacerlo de los dos lados, digamos. El centro de masas está en el centro del disco, ¿no? El centro de masa está en el centro del disco, exactamente. ¿Cuál Y sería la yo... diferencia si, perdón, Nico, si, No, te escucho. si te queda, si la excentricidad vale 0 o no vale 0? Si la excentricidad vale 0, este término de acá, que me quedó m por e al cuadrado, vale 0. Entonces tengo el iz igual al iz'. O no sé si es eso lo que me preguntaba. Sí. Y hay otra cosa más que te faltó acá. Sí, Porque cuando vos te mueves en dos direcciones, cambian esos dos, ¿y qué más cambia? y cambiaría el de x. El de X también. El X y el Z cambian. Pero algo más cambia. Tengo por acá la fórmula. No quiero mentir. Pero Sí, habría que ver la fórmula. ¿Los cruzados te cambian? Ahí. los cruzados cambian, porque son la multiplicación cruzada. Claro, eso era otra cosa que quería consultar, porque no me daba cuenta cómo sacarlo. Es Sí, habría menos que- la multiplicación de las distancias cruzadas. Habría que ver la fórmula, la verdad que no la tengo acá a mano. Lo importante, digamos, es que Steiner siempre vas de centro de masa a un punto. No podés ir de un punto a otro punto como si nada. Claro, no, es desde el centro Siempre de es masa. traslaciones de centro de masa a un punto. Bien. Esa es la expresión. Entonces no es que por ahí podés ir a un punto haciendo múltiples traslaciones. Bien. Siempre es del centro de masa a un punto. Eso es lo más importante. Entonces, este término de acá me termina quedando como, a ver, la masa por t al cuadrado sobre 4. Que vendría siendo la masa por la distancia. Sí. Bien. Al cuadrado, con la distancia al cuadrado, está bien. Esta es la fórmula. Los cruzados son así, y después tenés en la diagonal tenés. No sé, la diagonal la tengo mal. Sí, porque son las letras que no hay. De Y, de Z, de X, de Z. Está en la teoría igual. Bueno, y sigue. Y esto multiplicado por la masa. Wow, qué desprolijo, ¿no? O sea, si te mueves sobre un solo eje, acá los cruzados aparecen en todos, ¿no? Digamos, si esta es la posición 1, 2, te aparece de X de Y. En 2, 1 de X de Y. En 3, 1 te aparece de X de Z. Acá. Acá también. Acá te aparece de Y de Z, de Y de Z. Y en la diagonal te aparecen las que no son. La posición 1, 1 tiene de Y de Z cuadrado, ¿no? La 2, 2 tiene de X de Z y la 3, 3 de X de Y. Bien. Entonces, si vos te mueves sobre solo un eje, los cruzados valen 0, porque si solo uno de estos, en este caso moverse sobre Z, sería cambiar de Z. Claro. Entonces cambiarían estos dos, no cambiaría el del eje, porque la distribución de masas alrededor Ah, está bien. de este eje sería la misma, porque vos lo único que haces es moverte de acá a acá, pero todo el eje está en su lugar. Y los que comparten fila y columna con el que no varía,
tampoco varían, porque no hay un diferencial ahí. Esto es una distancia. Te puse quedó diferencial es distancia. Ah, está bien. Como componente X y Z de la distancia. Bien. Claro, y si vos te mueves solo sobre Claro, un eje, vos tenés que escribir los delta son las componentes del vector posición que estás trasladando. Son las componentes del vector posición. o Bien. sea, vos tenés un D, una distancia D que va del centro de masas a tu nuevo origen de coordenadas, O, ponele. Y la expresás como, en realidad se pone como D1, así como está puesto, de X en Y, de Y en J y de Z en K. Como las tres componentes, ¿no? Según lo que valgan esas componentes de la distancia es lo que te cambia. Bien. Te Y mueves en este caso, solo sobre un eje, te varían los principales de los otros dos. Y si te Exacto. mueves en dos ejes, te varían, o en tres, te varían los principales y los cruzados. bien. Perfecto. O sea, en este caso va a pasar eso. Van a variar los principales y los cruzados. Pero de dos ejes nada más. Es decir, los que tengan un diferencial, una distancia, distancia I, van a valer 0. Puede ser. Porque ni no varía. O sí varía. ¿Puede ser que según ese gráfico varíe Y y varíe Z? Habría que ver qué es la Habría que ver bien excentricidad. la figura, Según ese pero gráfico, en Y varía en una distancia E y en Z varía una distancia 3/2. Claro, si está hecho así, si esta es la excentricidad, está definida como la distancia del eje Z a lo largo de Y, tendrías una distancia en Y que es esta, y una distancia en Z que T es esta. sobre 2, sí. Claro, pero en X ¿Importa también el signo tendrías o eso. no importa el signo? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo es la fórmula? No me la acuerdo. Bueno, para pensar. Sí, de una manera de verlo mejor. Ah, no, porque es el cuadrado, puede ser, pero la segunda componente sí te varía. Sí, entonces sí importa la fórmula. Los Sí. cruzados pueden depender, sí, sí. Claro, la pregunta es esta: si vos te movés acá, o te movés al mismo lugar acá, ¿qué te parece? Más allá de las fórmulas y no sé qué, ¿no? Tenés una misma distancia, L, ponele. En ese caso, ¿la inercia cambia? Sí, sí cambia, va para un lado o para otro. ¿Están seguros? O sea, vos vas a hacer, esto sería un disco, Claro. con una rueda. La hacés girar acá, es la misma rueda a la misma distancia, y girará para allá. O o la hacés girar acá, con la misma distancia y es la misma rueda, y la hacés girar para allá. Bueno, Claro, no varía. no debería cambiar, ¿no? Porque es la misma rueda, lo único que está haciendo es que la miro de un lado, la miro del otro. Y si es todo homogéneo, debería ser igual. Y efectivamente, no lo es. Eso aparece en los cuadrados. Los tenés por acá. Sí, pero en el último término, que es 2R por X por ρ diferencial de B, ahí sí te cambiaría. En los cruzados sí cambian. En los cruzados sí cambia, importaría ahí. En los cruzados cambian porque tenés multiplicadas las distancias sin el cuadrado. Menos X. ¿Y siempre es más conveniente empezar con la matriz desde el centro de masas y después trasladarla por Steiner, o se puede hacer directamente tomando como el eje que vos precisás de una y a partir de ahí empezar a hacer las integrales? Depende de lo que estás haciendo, digamos. Si vas a calcular las integrales, suele ser, o sea, en el marco de la materia, donde no vas a calcular integrales, algo muy, muy simple, da un poco lo mismo. Porque la única integral que creo que hay que calcular es el cubo. Porque esta materia no es
no se enseña a calcular integrales, sino que se enseña mecánica. Mm. Sí, no, Siempre, normalmente, claro, se parte, suelen ser conocidos los momentos de inercia respecto a centro de masa de figuras conocidas. claro, ese es el tema. En Vos este lo vas a caso, buscar. perdón, en este caso que es un rectángulo, o sea, visto desde arriba es un rectángulo, ¿mantiene el momento de inercia de un rectángulo o no? Porque esto tiene una curvatura hacia arriba. No, porque la Porque proyección es es un otra. rectángulo, pero Sí, pero las distancias no van. O Claro, sea, acá hay que hacer una integral en el volumen. o sea, si vos te referís a este eje, por ejemplo, que sería lo que es el punto rojo, de lo que ese punto rojo es la proyección. bien, sí, La distribución, vos tenés que ver cuál es la distribución de masas con la distancia. Y ves que acá tenés, ponele un rectángulo de masa de un tamaño, y acá tenés otro. Y acá claro, tenés otro. El momento de inercia te habla de la inercia de la rotación. Cuanto más lejos estén las masas, más difícil es hacer rotar algo. Esto que es un rectángulo vendría a ser más bien una distribución como un prisma, ¿no? Sí, claro. estás viendo la proyección más grande, digamos. O sea, pero hay como. Lo, lo podrías pensar, si no, como una integración de distintos rectángulos de distinto tamaño. Una forma de pensarlo. Pero bueno, es lo que la cuenta internamente lo que está haciendo es eso, digamos, o sea, integrar en esa distancia. Bien. Nico, ¿vos qué haces? ¿Te quedás? ¿O cómo estás? Te Sale. dejo el comando si querés, si no tenés problema. Dale, dale. Yo para ver si abría mi sala o me quedo acá. No, no, te dejo y yo muevo que me agarré una gripe tremenda el otro día. Bueno, Eh, descansa. soy- Entonces. Ay, te estoy buscando, no te. Ah, ¿te puedo pedir yo? Capaz que te lo puedo pedir yo. No. Ahí está. Ahí creo que está. Lo único, claro, nada más para ponerme al día, el martes, más que nada para la semana que viene ya. ¿Qué es lo que vivieron el martes pasado? ¿Hasta dónde? Ah, me comentaban, claro, los chicos que ya vieron todo en la teoría. Sí, el jueves pasado terminaron de ver ¿cómo se llama esto? Euler parcialmente solidario y todo eso. Y Ecuaciones de Euler, claro. les quedan los trompos, trompo ligero, trompo pesado, Ah, ok, aplicación. La teoría ya está, bien. pero quedan un par de clases más. Creo que Las tenemos aplicaciones. 10 días hasta el parcial, me parece. Algo así. Está bien, está bien. No sé. Bueno, habrá que meterle. La unidad que figura como adicional, esa no se toma, ¿o sí? Si no me No, equivoco, no, es la 11. eso es La solo de, para informativa. la de relatividad especial, sí. Sí. Muy bien. El parcial es el 30. Así que tenemos 11 días. Con 2 consultas en el medio. Bueno, y las que hagan de la teoría, no sé. Pero el 30 es el parcial. Está bien. Bueno, Nico, te dejo entonces. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Nico, ¿te puedo hacer una consulta de uno que me quedó colgado de la guía de oscilaciones? Bueno, veloz, porque tenemos que meterle a esto para completar. Dale, debe estar habilitado para compartir. Es de este. Sí. Tenía un problema cuando planteé el potencial. No sé, yo lo planteé de una forma y cuando llegué a la matriz, está acá, no me da simétrica.
Quería ver si está bien planteado o no. Si no te da simétrica, está mal planteado. Porque es... vos te paraste en el centro de masas. X1 acá 3. Pero te falta algo acá. Te falta una distancia. Fíjate que vos tenés que el alongamiento del K2 es X2 más X3 sobre 2. Falta Sí. una L, una distancia, algo. X3 es una Pasa distancia, que a él es le un puse valor 1. angular. Sí, igual ponelo, más allá de que le pongas, más allá de que uno después le ponga 1, porque si no las unidades no machean. Está. Agregale la L, digamos. Si es, y uno es más y el otro es menos. Porque cuando uno se estira, el otro se comprime. Para el mismo valor de X, de X3, fíjate que Acá va menos y ahí se me uno va cancela. para arriba y otro va para abajo. Ahí tenés. Bien, perfecto. Pero en general está bien así, ¿no? Sí. Sí, está bien planteado todo. Lo único que es, tenés que ver que Bien. al variar X3 positivo, uno te va para arriba y otro te va para abajo. Gracias. Bueno, tengo algunas cosas preparadas para que veamos. No sé si quieren que arranquemos con consultas o arranquemos con eso. Son un par de... No quisiera comerles demasiado tiempo de consultas, pero recuperé mi computadora y encontré un par de aplicaciones que están buenas para ver lo que estamos hablando. Yo tenía una consulta de un ejercicio de la guía 9. Bueno. En realidad es de la resolución de ese ejercicio que está subido al campus. A ver, tiquituca. Estoy abriéndolo. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, creo que está habilitado. Ah, ok, bien. Bueno, este ejercicio que logro ver los ángulos de Euler, todo eso bien, pero acá abajo de todo el último, cuando define omega en x', y' y z', no entiendo por qué es coseno de phi, digo de sí. Tipo, no puedo ver eso. A ver, no lo había visto, estaba resuelto en el campo. Mostrame un poco de qué va, contame un poco qué es. Dale, el ejercicio es cilindro que rueda este. arriba de otro. Bien, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación ahí? Es el que está, que gira con omega. No, pará. ¿El eje instantáneo de rotación? Sí. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es el eje instantáneo? O sea, le Sí, llamamos donde es el sí. eje del teorema de Euler, ¿no? Ah, ok. Que coincide con omega total del cuerpo, con la omega absoluta del cuerpo, que es la que después vamos a usar para las fórmulas de Euler de la dinámica. Bien. Esa omega No. coincide con Sí. el eje instantáneo de rotación, que tiene la No, particularidad de que la velocidad absoluta de los puntos del eje valen 0. Bien. No, eso no lo calculo. No. ¿Me lo muestras? No hay No, problema. no lo calculé. Pero sería este, creo, ¿no? El azul. Y fíjate que ahí eso está rodando sobre el otro cono. Entonces al girar sobre su eje, el cono avanza.
Entonces, si avanza, ese eje no tiene velocidad cero, esos puntos. ¿Qué puntos tienen Claro. velocidad cero de ese cilindro, del cono? La El punta, cono grande. Sí. el cono azul, digamos. La punta estaría en cero, ¿no? Porque está como piñado, está agarrado ahí. Sí. ¿Y qué otros puntos tendrían velocidad cero? Eso está rodando, ¿no? Claro, no sé, no, la verdad que no sabría qué otro punto, porque si esto gira alrededor de este cono grande, el que está acá, no, no sé cuáles otras, porque va a tener velocidad en Z'. ¿Qué pasa con los puntos que están apoyados del cilindro, del... Ah, eso sí, esos, si está en rodadura no tienen velocidad. Claro, si está en rodadura, No tienen siempre que las velocidad. cosas están en rodadura, los puntos de apoyo de la rodadura terminan siendo el eje de rotación, porque siempre que es rodadura absoluta, ¿no? Que una de las dos Claro. partes se mueve. Entonces tu velocidad omega en realidad está alineada, está como en la línea de los puntos de contacto del cono chico sobre el cono grande. Bien. Entonces la omega total del cuerpo, la W total del cuerpo, está así. O para el otro lado, hay que ver bien. Ok. Pero está sobre ese eje, digamos. El eje es ese y el vector se escribe sobre el eje. O sea que las cosas tienen más velocidad cuanto más se alejen de este velocidad omega. Perfecto. Y después y escribís. Sí. Y esa omega va a ser igual a la suma de las de Euler, de las velocidades de Euler. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, si la psi es así, Sí. la tita tiene que ser así. Bueno, tiene que darle la punta justo, ¿no? Claro, pero Tita es constante en este ejercicio, me parece. Sí, perdón. Ah, ok. O sea, el vector este total, digamos, es lo mismo verlo así como encontrando dos puntos fijos. Cuando uno encuentra dos puntos fijos en un problema de rotación de estos de 3D, puede trazar el eje de rotación. Y si después puedes escribir las velocidades de Euler, la suma de esas velocidades te tienen que dar sobre el mismo eje. Perfecto. Entonces esto se puede hacer más que con vectores, con líneas, digamos. Como que uno traza una línea ahí, y después otra línea acá, y bueno, después tenés que definir alguna intensidad para estas dos, ¿no? Claro. Si esta